Proyecto Abel, episodio 3, desde el Istrat. Yo soy Abraham y estamos aquí en el centro de Sevilla en un día lluvioso con Aivar Svardsevic, profesional del mundo de la traducción. ¿Qué tal, Aivar? ¿Cómo estás hoy? Bien, encantado de estar aquí contigo y con todos los que estén oyendo. Yo también, es un honor estar aquí contigo en este tercer episodio ya. Esperemos que continuemos mucho tiempo y quién sabe que igual pues hasta lo repitamos el año que viene. Perfecto. Hablábamos un poquito, Aivar, antes de empezar, pues un poco de tus orígenes y me contabas que curiosamente eres nacido aquí en Sevilla. Sí, yo nací en Sevilla porque mi padre era americano, de origen letón, pero americano. Entonces mi padre estaba en las Fuerzas Aéreas. Conoció a mi madre aquí en Sevilla, pero mi madre quería que todos sus hijos nacieran en Sevilla. Entonces, ¿cuántos hermanos tienes, perdona? Éramos 4. Y todos efectivamente nacidos en Menos Sevilla. una. Ajá. Mi hermana Sandra, que nació en Ohio. No dio tiempo a mi madre llegar. Y entonces, nada, yo nací en el mes de julio en un hospital militar americano que había aquí en Sevilla, que se llamaba el Hospital de San Pablo. Ajá. Y en el mes de julio, eso fue en el mes de julio, y en el mes de septiembre ya estaba en Estados Unidos. ¿Y qué te quería decir? Al ser tu padre militar, cambiabais mucho muchísimo, ¿no? Es como la típica película americana, que el padre es militar y cambias muchísimo. Viví en 3 estados. Ajá. Después viví 2 años en Alemania. Anda. Y después, un año que cuando mi padre tuvo que ir a Vietnam, ese año lo pasamos en... O sea que tu padre es veterano de Vietnam. Y de Corea. Wow. Y de la guerra de Corea. Wow. Estuvo en 2. O sea que has vivido todos los estereotipos americanos, todos los estereotipos americanos posibles. Madre mía. Sí. ¿Y cuándo es...? Me contabas antes que una vez tu padre ya se retira del ejército... Sí, cuando mi padre se jubiló... Es cuando os venís para acá. Ya, porque mi padre se jubiló muy joven. Eso, justo te quería preguntar, Claro. ¿qué edad tiene tu padre y con qué edad te pilla a ti? Pues mi padre entró en la Fuerza Aérea con 18 años. Wow. Porque es que la historia es un poco larga. Mi padre vivía en Letonia. Sí. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, las tropas, los soviéticos invadieron los países bálticos. Entonces, a mi abuelo, al padre de mi padre, lo fusilaron los soviéticos, y mi padre y mi abuela vivieron durante, creo que 1 año o 2, en un campo de refugiados en Checoslovaquia, lo que era la antigua Checoslovaquia. Y de ahí se fueron a Estados Unidos. Y entonces ahí mi padre cogió la nacionalidad americana, claro, y mi padre, como había vivido lo que había vivido, él no tenía formación ninguna. Claro. Y el único sitio donde podía trabajar era en el ejército. A él no le gustaba nada, pero era su trabajo. Y entonces él lo que estuvo fueron los 20 años reglamentarios para que le dieran la pensión. Claro, pero quiero decir, es curioso porque Vietnam fue una de las guerras pues, que más, si no me equivoco, heridos dejó, más consecuencias a sus soldados, y pues que tu padre, no queriendo ser militar, sobreviva a 2 guerras, y hombre, no sé si recibió alguna lesión o algo, pero... No, la base, mi padre hablaba muy poco de la guerra. Lo entiendo también. Un tema un poco tabú. Y entonces, lo único que sí recuerdo, porque que una vez atacaron la base en la que él estaba. ¿Allí en Vietnam? En Tailandia. Ajá. Estaba justo en lo que es la parte retaguardial. Sí. El reino de Tailandia sí colaboraba con el ejército americano. Entonces era como retaguardia. Pero atacaron una noche, no sé, atacaron la base y él estaba en la base. A él no le pasó nada, pero un compañero suyo sí lo mataron. Vaya. Madre mía. Y entonces, claro, mi padre ya se jubiló, pero tenía 38 años. Claro. Entonces ya empezó a trabajar aquí como civil en una base militar. ¿En Rota, puede ser? En Morón. Ajá, vale. ¿Y a qué edad tenías tú cuando te vienes para acá? Pues yo tendría unos 12 años, más o menos. Y ya como agradeciendo un poco sentarte en un sitio, ¿no? Porque todos esos cambios de colegio... Sí, es un rollo. Eso, porque durante la juventud. No tienes un sitio fijo, no tienes... estás constantemente adaptándote a cosas nuevas. Entonces, claro, sí, la verdad es que en el fondo te gusta un poco tener un sitio al que agarrarte. Aunque eres un niño, pero echar raíces, ¿no? Echar amigos, amistades, demás. Y luego también hemos estado charlando antes que yo trabajo ahí en la Torre de los Remedios y que ese fue uno de tus primeros trabajos ya aquí en Sevilla, ¿no? Porque venís a Sevilla de una. Sí, porque mi madre era sevillana. Claro, volvéis aquí a Sevilla. 12 años, tú prácticamente, bueno, sin el prácticamente bilingüe. Sí.
y comienzas, una de las primeras oportunidades que te surgen es comenzar a dar clases de inglés. Clases de inglés en una academia privada en la Torre Remedios. ¿Y qué tal esos primeros años? ¿Ya se te despertó ahí un poco el gusanillo por los idiomas? No, mira, te cuento, porque fue curioso. Bueno, yo estaba dando clases de inglés porque simplemente yo no tenía... Antiguamente no se pedía nada. Te decían, ¿tú hablas inglés? Sí. ¿Tú quieres dar clases? Sí, pues venga, empieza a dar la clase. Claro. Entonces yo tenía lo que era el título del bachillerato. Y yo empecé estudiando Derecho. Porque mi idea era entrar en la escuela diplomática. Yo quería ser diplomático. Pero el primer año de Derecho no me gustó absolutamente nada. Entonces alguien me comentó, yo no tenía ni idea de que existiera, de que había me comentó que había una escuela de traductores en Granada. Entonces había solamente dos. Había una en Barcelona y otra en Granada. La de Granada teníamos que hacer una prueba de acceso, cosa que ahora no se hace. Entonces, en lo cual miraban el nivel de los idiomas ahí. Claro. Entonces, si tú no tenías nivel suficiente, pues simplemente no entrabas. Independientemente de la nota que tuvieras en selectividad, independientemente de la nota que tuvieras en Era un examen completamente aparte. Sí, un examen completamente aparte que después lo prohibieron. Ajá. Fíjate, es curioso, fíjate. Te comentaba antes que el primer episodio fue Marta, luego Patri, luego tú. Patri me contaba que empezó informática. Lo primero, tú empezaste Derecho, yo empecé Arquitectura. Fíjate que somos tres... Bueno, yo no me voy a poner a vuestro nivel, pero tres profesionales del mundo de la traducción y ninguno empezamos con la traducción. Y también estuve hablando con Marta de que ella también me contaba, ella hizo la carrera en Salamanca y que, bueno, no sé cuántas generaciones habrá de cuántos cursos de que tú hiciste la carrera en Granada hasta que Marta la hizo en Salamanca, pero ella todavía tuvo que hacer la prueba. Y supongo que fueron unas cuantas generaciones después. Me contó que también Granada la tuvo, que había muchas que la tenían. Estuvimos un poco debatiendo el tema de, tampoco debatiendo, pero sí es interesante que las escuelas de traducción o las facultades de traducción tengan esa prueba. Sí. ¿A ti qué te parecería? ¿Tú crees que hoy en día debería de haber al menos lo que es tocar base en cuanto...? Mira, yo te cuento más o menos, porque claro, yo después he mantenido un cierto contacto, no mucho, con antiguos profesores. Entonces me comentaba una profesora, la profesora de interpretación, Presen Padilla, que me decía, mira, que es que el nivel ha bajado muchísimo. Desde que quitaron eso. Dice, han entrado mucho empollón. Porque claro, la nota de corte para la combinación, por ejemplo, inglés-español en Granada era altísima. Sigue siendo, muy alta. Quizás demasiado alta. Y dice, son gente, estudian mucho, son muy estudiosos, pero no tienen una buena base de idioma. Claro, como ya no podemos utilizar ese examen para hacer una primera criba, entonces simplemente lo que estamos haciendo es el primer año se nos metió gente que no, porque no tenían un buen conocimiento del idioma B. Y no te hablo del C. Entonces lo que hicieron fue que el primer día de clase les hacían una especie de examen. Una especie de criba, ¿no? Sí, pero claro, ese examen, con ese examen o con esa nota no podían echarlos, pero los llamaban a uno por uno, a cada alumno, a los que estuvieran mal. Y le decían, mira, espabila. Esto no es una academia de idiomas. Tú no vas a probar en la vida. Wow. Que lo sepas. Estamos a 10 de octubre. Vete a estudiar filología, vete a estudiar otra cosa, pero esta carrera no la vas a terminar. Y me decía que con eso conseguían que alguna gente se asustara y lo dejara. Porque realmente, por lo visto, bajó el nivel de idiomas del alumnado. Además, Granada tiene fama de tener muy buen nivel. Sí, muy duro. Yo me acuerdo, yo empecé bueno, el primer año era todo común, traducción, interpretación. Sí, los 2 primeros años creo que son prácticamente iguales para todas las lenguas B. Y después ya yo hice la especialidad de interpretación. Anda, curioso. Sí. Además, hombre, no es siempre se dice que la interpretación, si no es más dura, desde luego es más exigente al cerebro en el momento, sí. ¿no? Entonces, y aparte que, claro, el tema del idioma B lo llevaba, lo traía de casa. Claro, tú esa conexión entre idiomas la tenías desde que aprendiste a hablar. Sí. Entonces, no. Entonces yo empecé haciendo, y yo hice entonces en interpretación había 4 cabinas, éramos 8 alumnos, que era un gustazo.
Claro, claro. Y cada uno con su cabina. Teníamos nuestra cabina, nos daban los profesores la llave para que fuéramos a practicar en las cabinas nosotros solos. La verdad es que estuvo muy bien porque es que éramos muy, muy, muy poquitos. Entonces yo empecé, vamos, mis primeros trabajos fueron más interpretación que traducción. En el mundo de la traducción entré un poco por casualidad. Ajá. Pues yo empecé haciendo interpretación, entonces cogí... ahora mismo tengo como 2 especialidades en interpretación, que uno de ellos es un poco rara. A ver, explícame un poco. Odontología. Odontología. Otra historia. Ajá. Odontología y después estudios de mercado, marketing. Ajá, mira, fíjate. Para grupos focales y cosas por ahí. Porque hoy en día sigues haciendo interpretaciones. Sí. Eso. Claro, la interpretación tiene la gran ventaja de que, hombre, hay menos, pero pagan muchísimo. Claro, sí. Yo soy gestor de proyectos y me manejo con las rates de tal. Y sí, es cierto que además generalmente hay una rate, no me salía en español, una tarifa para la hora, otra para el día completo, otra para tal. Exacto. Y no son precisamente bajas, como ya has comentado. Sí. No, lo que pasa es que, claro, el problema es que la interpretación no es la hora a las 2 horas o las 4 horas que estés. Claro, los descansos, la comida, todo y lo la que... preparación. Claro. Como el otro día leí en no sé qué sitio, es como pensar que un atleta solamente trabaja el día que corre. Que corre o que compite, claro. Que entrena todos los días. Sí. Y nosotros entrenamos todos los días. Y no solo vosotros os duelen dar una guía de discusión o un lo que sea, ¿no? Para prepararse incluso más para el momento, ¿no? Llevar algunas palabras, algún glosario específicamente preparado para esa interpretación. Y no hay 2 interpretaciones iguales. No. Por eso, y claro, y aparte que mentalmente es agotador. Claro, o sea, absolutamente. De hecho, yo trabajo con bastantes que por mucho que intentes juntarle 2 interpretaciones, no hay tu tía. Tiene que haber un descanso en medio para que ellos respiren, tomen su agua y vamos, lo veo más que aceptable y recomendable. Pero vamos a volver un poquito entonces a tu línea temporal. ¿Perdona? Sí, bueno, pues entonces nada, terminé con eso y después ya empecé por casualidad con traducción. Claro, porque entonces te surgió a base de que viesen que eras buen intérprete o salió por otra... No. ¿Salió por qué salió? Porque alguien me dijo de un estudio que sí. Pues tú acabas la carrera ya cuando comienzas a traducir. Sí, ¿no? Ya se terminó la carrera, eran 3 años, como hemos comentado antes, estás interpretando. Aquí y siguiendo y seguía con clase de inglés. ¿Aquí vuelves a Sevilla o sigues allí en Granada? No, me volví a Sevilla. Vale. Y entonces, un estudio que se llamaba Videotheque. Me suena. Sí, me llamaron. Alguien me dijo, oye, ¿tú quieres traducir una película? digo, vale. Pero es que te estoy hablando, por ejemplo, de lo creo que fue en el año 88, 89, no me acuerdo exactamente. A raíz de cuando surgieron las televisiones autonómicas. Entonces, claro, y entonces surgió lo que se llama la FORTA, la Federación de Televisiones Autonómicas, que incluía Telemadrid, Canal Sur, Euskal Telebista, Canal Nou. Entonces, ¿qué hacían esta gente? Ellos compraban, claro, no tenían nada, no tenían material. Claro. Entonces, compraban entre todos y después lo que se hacía se repartían, digamos, los doblajes. Evidentemente, los doblajes para euskera se hacía en Euskadi, para catalán se hacía en Cataluña y para el castellano, más o menos el trabajo se medio dividía entre Sevilla y Madrid. Entonces, ¿qué ocurría? Que aquí no había estudio de doblaje, porque el doblaje estaba todo concentrado en Madrid y Barcelona. Vale. Entonces, al surgir Canal Sur, surgen estudios de doblaje. Mira qué bien. Porque era una fuente, era de trabajo. Yo creo que los de Videotheque eran gallegos. Y entonces abrieron aquí una... Entonces esos primeros años se dobló muchísimo, porque es que no había material. Claro. No había nada, había que crear una base de contenido. Entonces, claro, ahí empezaron a surgieron las escuelas de doblaje, muchísimos actores que ahora mismo son muy conocidos, actores de pantallas, digamos, empezaron
siendo actores de doblaje, y aquí voy a dar una pollita. Dobladores no. Vale. No, dobladores son los de la San Fermín, ¿vale? Son actores y actrices de doblaje. Vale. Entonces muchos de ellos empezaron aquí con gente que es muy, muy conocida hoy en día. Empezaron trabajando en el mundo de doblaje. Total, que hice mi primer trabajo, le gustó. Hice mi segundo trabajo y casi lo dejó. ¿Casi lo dejas? Sí, porque aparte fue un trabajo, claro, fue la inexperiencia. Ajá. Era como una especie como de programa de lucha entre gladiador americano, que tenían que hacer mucho ejercicio, no sé cuánto, como una cosa deportiva. Como algo tipo Warrior, ¿no? Algo así. Sí, una cosa así, American Gladiators creo que se llamaba. Y entonces eran comentaristas de deportes que estaban hablando a todo el toda tiempo. pastilla, claro. No dejaban de hablar. Y entonces, claro, como yo, la única experiencia que yo había tenido era una película, que la película se llamaba The Challenge. Era sobre unos montañeros que suben no sé qué montaña en Suiza. Entonces, claro, el diálogo era muy... Claro, la diferencia... Ahí hablaban muy poco. Era todo mucho paisaje, mucha musiquita, todo muy bonito. Entonces, claro, yo me creí que todo iba a ser así. todo igual. Entonces, calculé muy mal el tiempo. Entonces, porque yo seguía trabajando, o sea, yo seguía dando mis clases de inglés, y claro, yo terminaba a las 9 de la noche de la clase de inglés. Y te ponías a traducir. Me ponía a traducir. Y cuando me di cuenta, no me dio tiempo de hacer ningún tipo de revisión. Porque aparte de que entraba ¿cómo se llama? El trabajo, entraba directamente en estudio. No iba a ver cómo era todo voz en off. No hacía falta un ajuste. Entonces, nada, pues... Pa'lante. Y yo oía desde fuera, desde donde estaba la recepción. Vaya porquería de traducción, vaya mía de traducción. Sí, madre mía. Y digo, joder. Pero la que estaba en producción me dice, no te preocupes, esto les ha pasado a todos. Tú sigue, insiste. Ya verás cómo lo haces mejor. Has calculado mal. Vale. O sea, que si no fuera por esa persona, igual... Guadalupe se llamaba. Fíjate. Guadalupe. Y entonces, si no hubiera sido por ella, yo quizá ahora mismo no estaría aquí. Guadalupe, te merece un jamón en Navidad. Y pues te quería comentar como cosa curiosa, también que he leído en tu biografía, que eres traductor profesional desde 1993, o eso pone ahí por lo menos. No, porque sí, 93. No, año arriba, año abajo. Es un poquito antes. Es que yo soy del 93. O sea, literalmente es como cuando tú ibas en pañales yo ya traducía, ¿sabes? O sea, ahí totalmente... yo creo que un poquito antes, claro. Yo empecé... Claro, estamos hablando de esto, me has dicho que eran el 80 y largos. No, te digo, yo terminé la carrera en el 88, creo. Sí, del 89, creo, más o menos, 90. ¿Y cómo eran estos procesos de...? Bueno, todo esto era subtitulado, ¿no? Lo que me comentas. No, yo hacía muchísimo más doblaje. En el inicio de estas primeras películas es mucho más al doblaje. Sí, la subtitulación vino más tarde. Vale, ¿y cómo son estos primeros procesos de doblaje? ¿A ti te llega una cinta y tú la ves y vas escribiendo? ¿O tienes una plantilla? El proceso es bien sencillo. Generalmente te llega una película, evidentemente en la versión original, y después generalmente te viene un guión. Un transcript, ¿no? Sí, pero ahí está el problema con el guión. El guión puede ser guión de preproducción, que entonces no se parece en nada a lo que dicen. El guión de rodaje, que se parece un poco, y después un guión de postproducción, que es una transcripción. Entonces ese es el que más se parece al resultado final, salvo que la persona que haya hecho una transcripción haya cometido un error. Entonces, cuando tú recibes la película, tú lo primero que tienes que hacer es ver la película. Para ver si está todo el material. Claro. Porque a lo mejor en el minuto 20 se le va el sonido. Entonces, a ver qué haces. Sin sonido no puedes trabajar. O a lo mejor faltan folios del guión. Y haces un primer visionado y ya empiezas a resolver problemas. O a apuntar problemas. Claro, esto me va a costar, este chiste. Este chiste no lo entiendo, esta referencia cultural no la pillo, no tengo ni idea de lo que está diciendo aquí. En fin, y eso lo vas anotando. Y además tienes que anotar cosas que en el guión transcrito no vienen, que son todos los sonidos que produzca un personaje. Es decir, si un personaje hace... y dice algo... Si gruñe, si gruñe, si se ríe, si llora,
Eso no viene en la transcripción. Entonces, eso lo tenemos que hacer porque después el actor de doblaje lo tiene que hacer. Claro. Entonces, ahí hacemos el fundamental. El primer visionado es fundamental. Y además, que, por ejemplo, muchas veces estamos leyendo el guión, oyendo y viendo. Ambas a la vez, sí. Entonces, ¿qué significará esto? Y a lo mejor 20 minutos más tarde te dan la solución. Claro. En la misma película. Que no es lo mismo que si tú empiezas a traducir y te encuentras con el problema y le vas a dedicar media hora a resolver un problema. A romperte la cabeza. Que te lo van a dar la solución un poquito más tarde. Entonces ya, por eso conviene siempre ver la película antes. Y aparte establecer, por ejemplo, los formalismos, los tús o los ustedes. Claro. Existe. Entonces tú tienes que decidir. Si a esta persona le hablaría de tú, le hablaría de usted. Sí. En fin, todos esos detallitos. Entonces todo ese proceso de preparación es bastante largo. Y una vez que ya lo tienes, ya te pones. Vamos a traducir. Entonces, yo siempre recomiendo traducir de golpe. Es decir, pam. Que sí, que te encuentras con algún problema que no lo has visto antes. Vale, entonces te paras, lo miras y ya está, y sigues adelante. Porque si tú dejas los problemas para cuando estás trabajando, te va a cortar mucho. Claro. Y vas a perder un poco el hilo. Y eso no conviene. Conviene hacerlo. Y después, por supuesto, tienes que hacer una revisión. Tienes que intentar hacer un ajuste, aunque el ajuste no es precisamente nuestro. El ajuste me refiero a la sincronía labial. Sí. No es tu trabajo, pero para eso está el ajustador o el adaptador, pero siempre conviene tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el ajustador suele ser también el director, tiene mucho predicamento, y el siguiente trabajo que venga, si tú le has hecho el trabajo te va a llamar otra vez. Te va a llamar a ti. Claro. Entonces, aunque teóricamente no tengamos, cada vez hay más estudios que sí lo piden, pero en principio no tenemos por qué hacerlo, ¿cómo se llama? Conviene dejarlo. Conviene tener buenas nociones del tema. De ajuste. Y te quería decir, ¿cuántas veces dirías tú, de media, que te veías una película cuando trabajabas en ella? Así, grosso modo. Como mínimo 3 veces. Como mínimo 3 veces. Un largometraje de 1 hora y cuarto, hora y 20, mínimo 3 veces. Mínimo 3 veces. La primera, el primer visionado. Segundo, mientras que estás traduciendo. Y tercero, como de revisión de todo, ¿no? Revisión. A veces dependía, por ejemplo, hay algunas películas que venían un poco más problemáticas, que me venían a trozos. Claro, yo recuerdo con esta persona, la única persona con la que he hablado algo parecido es con Kiko, y él siempre contaba como anécdotas de las películas de Marvel, ¿no? Que a veces pues faltaba un efecto especial entero, ¿no? Como a lo mejor estaban viéndola y de repente pues tenía que haber una explosión o un tipo enorme y había pues un muñeco verde o había ¿sabes? Como que, y que claro, que eso te sacaba un poco del este. Y también creo que contaba no sé si alguna película de Spider-Man o algo así, que llegó como al 8º draft, ¿no? Como primer draft, segundo draft, tal, final 1, final 2 y una cantidad de versiones. No, a mí me pasó eso con Dragon Ball. Con la película, que era malísima. Evolution. Entonces, a mí me llegaba, yo veía los cables, a mí me llegaba todo en croma. Claro. Entonces, me mandaban una versión, no, después no sirve, o después otra, yo lo hacía a trozos. Entonces, o sea, aparte de que la película era infumable. Es que la verdad es que lo era. Pero sí. Era muy difícil, porque claro, nosotros trabajamos siempre con referencias visuales. Entonces necesitamos ver qué está ocurriendo. A mí me contó, no sé si lo conoceréis, es uno de los grandes, de los magníficos, de los mejores, junto con Kiko Rovira, es de los mejores traductores audiovisuales que hay aquí en España, que es José Castro. Sí. Vale. Me comentó que él hizo una película, el Matrix, lo hizo solamente viendo la boca. ¿Cuál de ellas? ¿O todas? La primera. Wow, y mira que la primera es bastante visual, de las películas más visuales de la época. Porque mucha de la piratería surgía de los estudios de doblaje. Entonces, para que solamente poder hacer un ajuste de sincronía, estaba toda la pantalla en negro. Excepto las bocas. Excepto las bocas. Wow. Dice, con lo cual pierde muchísima referencia. Pues no está mal doblada, ¿eh? Ahora que lo pienso, que no está mal doblada, no recuerdo yo. No, está muy bien doblada. Porque como son diálogos bastante planos. Sí. Y entonces, pastilla azul o pastilla roja. Eso, yo lo vi por curiosidad, porque no es el estilo de cine que a mí me gusta.
Pero lo vi solamente por eso. Y está bien, está bastante bien doblada. Por supuesto, la traducción es magnífica. De Chaucer siempre son buenas. Pues mira, ahora que lo has comentado, porque te he dicho antes porque yo soy muy fan del anime. Y como fan del anime, una de las primeras influencias que tuve fue Dragon Ball. Y es curioso que esté sentado con la persona porque prácticamente habrá doblado todos los capítulos que yo he visto ha trabajado en el doblaje de un gran número de capítulos de los que yo he visto pues desayunando, ¿no? Como decíamos antes, has empezado antes del 93, que es el año en el que yo nazco, y esos primeros años que yo me siento a ver Canal Sur, a ver Goku, que lo llamaba yo en la época, no era ni Dragon Ball. ¿En qué momento te surge? Porque estamos en tu línea temporal, por así decirlo, en esas primeras películas. La segunda es un poco un bache, te tropiezas, luego te remontas. ¿Y en qué momento te llegas se planta una película o un capítulo de Dragon Ball en tu escritorio? ¿Cuándo fue? No me acuerdo qué año fue, la verdad. Yo recuerdo que antes de eso habíamos hecho una serie también de japonesa, anime, que se llama Las aventuras de Fly. Ajá. Entonces era más o menos muy parecido a... Pero tuvo menos éxito. Total, que me acuerdo que la jefa de producción de alta frecuencia me dijo, oye, mira, ha venido una serie nueva. Digo, ¿de qué va? Dice, de un niño japonés que con un palo. Que pega mucho. ¿Tú lo quieres hacer? Digo, bueno, vale, vamos a hacerlo. Y me dice, es parecido a Fly. Y digo, pues mira, sí es parecido. Pero viene con el mismo problema que venía con Fly. El problema está que el audio venía en japonés. Ah, vale. Entonces yo no sé japonés. Entonces, claro, y para la sincronía tú estás traduciendo un guión en inglés, pero el personaje habla en japonés. Exactamente. A mí me mandan una traducción al inglés que yo me tengo que creer. Claro. Que es. Entonces, se utilizaba y se sigue utilizando hoy en día, el inglés como idioma puente. Entonces, yo tenía que utilizar el inglés, creerme lo que decía el guión y... mirar la boca en japonés. Y meterlo en la boca del japonés. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que a mí el guión que me mandaban estaba como muy resumido. Entonces, nunca... Claro, y tú tienes que... la frase en español tiene que durar el mismo tiempo que está el muñeco moviendo la boca. El personaje moviendo la boca. Entonces, yo qué sé, siempre pongo el mismo ejemplo. A lo mejor decía en japonés... Y en la traducción al inglés, I'm gonna kill you. Entonces, claro, todo eso yo no puedo poner te voy a matar. Yo tengo que poner sucia rata de alcantarilla, te voy a matar, devorarte y después escupir tus huesos por el inodoro. El inodoro o lo que fuera. Entonces, claro, era un trabajo muy creativo. Claro, justo al decir eso estaba pensando, digo, entonces, en cierto modo, estabais forjando la personalidad de los personajes, porque al darle ese, entre comillas, diálogo extra para poder cumplir, pues claro, si de repente Tensian habla así, habla sucia rata tal y cual, pues ya eso es parte de la personalidad de Tensian en español, ¿no? Sí. O de Goku o de Vegeta o de quien fuera. O sea que teníais una labor extra de darle un trasfondo a los personajes en español. Lo que pasa es que eso después tiene sus problemas. ¿Vale? Todo tiene su problema. El mayor problema que teníamos entonces era que no teníamos fuentes donde documentarnos. No había internet. O, por ejemplo, y apenas había series del estilo aquí en España. No se hacían. No teníamos referencia ninguna. No sabíamos de qué iba. No sabíamos nada. Nadie se esperaba que tuviera el exitazo que tuvieron. Hoy en día, por ejemplo, cuando hice el Evolution, ya existían muchísimas una base. Entonces yo preguntaba cosas que yo no sabía o no me acordaba. Y entonces la gente me ayudaba mucho. Y por ejemplo, también uno de los problemas que tuvimos, que te he hablado muchísimo, que los primeros 28 episodios se doblaron en Cataluña. Bola de Drac. No, pero no al catalán, al castellano. Al castellano. Sí. Y entonces ya venía, bueno, pues con expresiones hechas. Y ahí el famoso Onda Vital. Te quería preguntar después, porque supongo que te lo habrán preguntado cientos de veces. No, tengo hasta amenazas de muerte. No me digas. Sí, hay un tío que me quiere matar por haber puesto eso.
Has jodido mi infancia. La gente puede ser muy extrema. Y entonces, no, ¿cuál era el problema? Que ¿cómo se llama? La versión francesa, la versión que venía de Cataluña, ya empezaron utilizando, no sé por qué, el traductor que lo hizo, la traductora que lo hizo, lo llamó al Kamehameha, lo llamó Onda Vital. Pues es curioso porque siempre dicen que el catalán es mejor porque lo respetó, entonces ellos luego cambiaron a Kamehameha, de nuevo. Pues ellos lo cambiarían a Kamehameha, pero los primeros vinieron Onda Vital, entonces claro, nosotros tuvimos Lo respetasteis. Tuvimos que seguir con Onda Vital. Yo en los guiones de broma ponía siempre Kamehameha. Y entonces, claro, a la hora de hacer el doblaje, el director decía Onda Vital. Yo lo ponía, era una pequeña broma que teníamos. Sí. Y cuando llegó la Evolution, que ya lo hice para un estudio, no me acuerdo, un estudio de Madrid, les sugerí, oye, ¿por qué no cambiamos el Onda Vital por el Kamehameha? Y dijeron, vale, pues vamos a cambiarlo. Entonces, cada vez que salía, decían Kamehameha. Y entonces vino la segunda oleada de críticas. Ahora sois unos vendidos, yo lo habéis cambiado. Vida diciendo Onda Vital, y ahora cambiáis a Kamehameha, porque, total, nunca se puede satisfacer a todo el mundo. No, definitivamente no. Pero vamos, es curioso porque, claro, no había pensado yo la cantidad de... Porque es verdad que Goku, Vegeta, todos estos personajes hablaban de una forma muy curiosa para ser personajes de anime, ¿no? Como, y que todo eso sería un trabajo tremendo por vuestra parte. Todas esas muletillas, sí, Todo eso te lo inventaba. Y, por ejemplo, cuando hice GT, yo ese GT sí me sentí mucho más cómodo, porque lo hice yo entero. Entonces, GT me venía igual, su guión en inglés, el audio en japonés, pero había un pequeño problema, que al final de cada episodio te ponían un pequeño resumen de lo que iba a pasar. El siguiente. Pero eso, yo no tenía traducción de eso. ¡Wow! Entonces, eso me lo inventaba todo. ¡No me digas! Madre mía. Claro, nada más que con lo que ves en la imagen y la emoción que pusiera... Con lo que yo veía. Entonces, yo iba describiendo más o menos lo que yo veía y me imaginaba... Porque, claro, realmente era una voz en off. Claro, era como a lo mejor, pues, Goku se enfrenta a Célula en el próximo episodio y tal. Llega no sé cuánto y no sé qué. Sí. Pero, claro, hablando en japonés. Pero entiendo que es una voz en off que está haciendo una descripción. Entonces, claro, ahí no tuve que... ahí no hablaban los personajes, sino era solamente la voz en off. Con lo cual me daba un poco más de libertad. Y entonces yo lo que hacía era básicamente describía lo que yo veía. Claro. Procuraba no llegar a conclusiones muy extremas, no podía ser que... Claro, siempre, como enseñan mucho en las facultades de traducción, aprender a alejarte del plano y no mojarte, ¿no? Exacto. Pues hablábamos antes también que tú en la parte de Super ya te retiras, ¿no? De la escena. Sí, porque ahí ya empezó a hacer el doblaje Dasara. Es que justo, porque yo tengo aunque te he dicho que soy fanático del anime, pues Dragon Ball no lo he seguido, ¿no? Ya siendo más mayor no ha conseguido mantener mi atención, pero sí que tengo amigos muy frikis del tema, que se leen el manga, que van al día, y en cuanto yo me dijeron que tú eras el siguiente que venía, yo levanté el teléfono y digo, oye, dime un par de preguntas buenas que quiero dejar a este hombre alucinando. Pero claro, una de ellas es sobre Super, te la voy a hacer igual, a ver qué te parece. No te voy a contestar porque no tengo ni idea. No. Ay, pues bueno. Lo siento. Resulta que en Super pues ahora están trayendo los antiguos personajes de las películas como Broly, como el padre de Goku, y pues este amigo me decía que te preguntase qué te parecía que se estuviese reciclando ese contenido, pero claro, el tema es que no lo estás haciendo claro, tú. No puedo opinar, porque no, eso ya te digo, en cuanto lo cogió Dasara Producciones, de Mercedes Hoyos, no he vuelto. Porque, claro, ellos han seguido básicamente con las mismas voces que las que tenían en la serie, salvo ha habido algunos cambios. Por ejemplo, Goku mayor era antes, ahora creo que es Pablo Domínguez. No. Antes era José Antonio Gavira, que hubo problemas con eso. Después actores que, bueno, ya han procurado mantener las mismas voces de aquí, pero tantos años habrá jubilado, retirado, lo que sea, ¿no? Que digo que durante tantos años ya algunos habrán jubilado, sí, o cualquier cosa. ¿Quién era? Bueno, Antonio Inchausti murió, el pobre.
Después Mariano Peña, que es muy conocido. Sí. O sea que, ¿no? Sí, ahora mismo no sé qué personaje hace en Goku, pero le conozco. No, el que hacía del abuelo Tortuga. Ah, claro, Mutenroy. Y entonces, ese, por ejemplo, ahora mismo se dedica muchísimo a cine, a teatro, a televisión. Vale. Hizo Aida y ha tenido muchísimo. Pero sí, sigue viniendo a Sevilla para hacer Bola de Dragón. Fíjate. Porque se ha mantenido muy bien el equipo. El técnico de sonido, que es fundamental, que también es muy bueno, José Antonio. Pero lo único que han cambiado del estudio. Y bueno, pues decidieron coger a otro traductor. Pivotaron ahí. Y pues mira, la segunda igual sí que vas a poder responderla. Y es que él me comentaba, este amigo mío, que ha habido mucho cambio. Supongo que esto pasa en las series en general que duran tanto tiempo. Pero me comentaba, como una pregunta más técnica, que no hay color de la forma de expresarse, de todo lo que sucede en pantalla, de la forma de doblarlo de Goku original, pues de ese Goku niño que le tiraba de las bragas a Bulma, a hoy en día que dice que los diálogos son más interesantes, son más adultos, también supongo que porque la audiencia ha crecido con la serie, que ya pues no se dicen tacos, apenas hay sangre, que aunque sigue conservando la base de Goku de entonces, el Super Saiyajin, los pelos de colores, todas estas cosas, por lo visto ha evolucionado con la sociedad quizás, con ese niño que se ha ido convirtiendo en adulto y que sigue viendo Dragon Ball. ¿Y cómo ha podido afectar eso al mundo del doblaje? ¿O cómo se ha tenido en cuenta? ¿O siquiera si se ha notado? Sí. La historia la conozco bastante bien. Cuando se empezó a emitir Dragon Ball o Bola de Dragon Ball en Canal Sur, hubo una oleada tremenda de protestas. Imagino, porque es que los primeros episodios son muy fuertes. Claro, es que Japón es como es y... Sí, pero eran muy fuertes. Y entonces, bueno, pues había asociaciones de padres, de madres, de no sé cuánto, que estaban pidiendo a Canal Sur que por favor que dejaran de emitir, la retirara. Porque era un programa con contenido muy violento, muy racista, muy sexista. Y yo digo que sí a todo. Con razón, claro. Y con razón a todo. Entonces nos convocaron al director, a Mariano Frailes y a mí, a una reunión en Canal Sur. Y me dijeron, mira, tenéis que suavizarlo. Como sea, ¿no? Como sea. Entonces yo intentaba suavizar en los diálogos. Claro, la imagen no. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos está todo cortado. Lo cortan directamente. O sea, los capítulos duran... esos capítulos duran 7 minutos. 7 minutos. Porque todo lo que sea sangre, violencia, todo eso se lo cortan. Tuvieron muchos problemas con eso. Entonces yo creo que a raíz de eso... Claro, era un producto un poco más primitivo, menos sofisticado. Ahora han tenido en cuenta estas quejas, han tenido en cuenta también han llegado a Japón. La sociedad, los cambios que ha habido en la sociedad. La sociedad ha cambiado mucho en estos últimos 40 años, 30 años, creo que ha cambiado muchísimo de cómo percibíamos antes, cosas que antes se decían y no pasaba nada, hoy en día no se pueden decir. Claro. Entonces, claro, lo han ido adaptando, efectivamente, a los tiempos. Y claro, es un producto mucho más sofisticado que antes era como muy basiquito. Es como si miramos Los Simpsons, los primeros episodios. Claro, sí. Los dibujitos que eran eran rayones. Este Homer Simpson que ni doblaba los brazos, ¿no? Caminaba así. Caminaba al nivel de... Y los Simpsons que llevan no sé cuantísimos años. Entonces, bueno, pues evidentemente sí, ha cambiado, se ha adaptado, ha mejorado en el sentido y está más trabajado. Porque antes lo que era básicamente era escenas de violencia. Y ahora ya trabajan mucho más el tema de guiones. Y es un producto mucho más cuidado. También globalizado, diríamos, sí. ¿no? Se ha tenido en cuenta que esto es un producto que se lanza no solo a Japón, sino a todo el mundo. Todo el mundo. Porque yo estoy convencido que cuando hicieron el Dragon Ball no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Claro. El éxito que iba a tener a nivel mundial y lo sigue teniendo. O sea, que son generaciones. Generaciones ya que han sido fans de... Totalmente. Padres viéndolo con sus hijos y totalmente. Y también hablabas antes que
que no era uno de tus productos favoritos, Dragon Ball Z. Pues ¿cuáles? Cuéntame un par que sí lo hayan sido, con los que tú más hayas disfrutado. Dame si no una serie y una película, una serie documental. A mí los documentales. Te encantan, ¿no? Mira, es curioso porque hay una pregunta después, que te la haré después, que siempre he cogido otras preguntitas curiosas y se las voy diciendo siempre a los invitados. Y a Marta le pregunté, la pregunta, te digo ya para que le vayas dando un poco de vueltas, le pregunté si solo pudieras traducir un producto para el resto de tu vida, si solo te obligaran a traducir ese, ¿cuál sería siendo lo más específico posible? Es curioso porque Marta me dijo también los documentales, porque decía que le gusta mucho prepararse. Le gusta mucho la investigación de antes, pues ya sea sobre, no sé, el mundo marino, o sobre las aceitunas, o sobre lo que sea, ¿no? Y es curioso que tú también me digas lo mismo. Sí, para la influencia, porque Marta fue alumna mía. No sé si Marta tiene algo que ver. Sí, igual. Me encantan los documentales. Siento curiosidad por todo. Entonces todo me llama la atención. Eso me permite investigar y documentarme, aprender muchísimas cosas, a más de todo. Yo sí doy un consejo: no juegues conmigo al trivial. Soy una auténtica máquina. Soy una máquina, porque sé de todo. Claro. Muy poco. Sí, también eso es muy poco, pero otro tema que... sé un poquito de todo. Que hablé con Marta, que los traductores somos unas auténticas bestias de la cultura general. Sí. O sea, no profundizamos, no sabemos decirte algo súper específico, pero sí que tenemos una idea muy general de una gran cantidad de cosas. No es que más remedio, porque trabajamos con ellos todo. Claro. También el documental tiene la ventaja de que generalmente es una voz en off, ¿no? No tienes que estar tan sí, hay menos, preocupado. Hay que estar menos, sí. No, porque o la voz en off, o si no tiene la voz de lo que son los totales, que son los personajes invitados, digamos, a esa producción, pero que se suelen hacer no con voz en off, sino con voice-over, con voz superpuesta. Ajá. Entonces tampoco es la sincronía, tampoco es importante. Es una cuestión de longitud, no de sincronía labial. Justo estoy viendo en Netflix el que está doblado, doblado en original, por Morgan Freeman, creo que se llama Vida en la Tierra o algo así. Es una pasada como lo narra Morgan Freeman. Es que la voz de Morgan Freeman. Claro. Ya le da... Es absolutamente genial. Tiene una voz preciosa. Sí. De las voces más bonitas que yo he escuchado. Totalmente. Muy elegante, muy suave, pero con una personalidad. El tema de las voces, claro, evidentemente, también es una de mis preocupaciones. Claro. Me encanta oír voces. ¿Dirías que el equivalente en español podría ser Constantino Romero? Constantino Romero fue un gran acierto, porque generalmente cuando la serie de Clint Eastwood, de Darth Vader, de una cantidad de personajes, pero le daba, por ejemplo, Clint Eastwood en la realidad habla así, tiene una voz muy suave. Sí, es verdad que no es esa virilidad en la voz que tiene. La voz profunda de que tengo un Magnum y te voy a abrir la cabeza con el Magnum. Claro que esa personalidad se la daba a Constantino. Entonces, claro, es una voz además muy reconocible. Totalmente. Pero yo digo, el trabajo a mí me encanta el trabajo de los actores de doblaje. Es genial, yo los admiro. Sí, yo he de decir que alguna vez, bueno, aquí también haciendo el máster te haces un poquito y tal, te das cuenta de lo complejo que es, porque realmente hasta que no te pones a hacerlo, aquí creo que hay un ejercicio que son 2 vídeos de 30 segundos o algo así, y es tan sencillo como que tú ves la imagen en el ordenador, un poquito la onda, un poquito tal, e intentas hacerlo. Yo recuerdo cómo las pasé para hacer 30 segundos, ¿sabes? De una cosa súper corta, además era un dibujo, creo que era de La novia cadáver, no recuerdo de qué era el ejercicio, de algunas películas de animación. Qué complejo es y acabar justo cuando acaba él. Y a lo mejor dices, esta me ha salido, y lo pones, y él cierra la boca ya y tú sigues hablando un poquito, o empiezas antes, o ahora él mueve la boca rara y tú no encaja para nada lo que estás diciendo. La gente, yo creo que pues como todo, ¿no? Desde la falta de conocimiento, piensa, esto lo puede hacer cualquiera, o es sencillo, o vamos, pero ni mucho menos, es un trabajo. Mira, eso ha hecho mucho daño. El Disney, Pixar han hecho mucho daño cuando han cogido a actores de pantalla
y los han puesto como actores de doblaje. Hay algunos que lo hacen muy bien. Algunos lo hacen muy bien. Algunos lo hacen muy bien. Pero un actor no es lo mismo un actor de pantalla que un actor de doblaje. Un actor de doblaje necesita una preparación. Claro. Son muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo en estudio. Y tiene una técnica. Totalmente. Entonces, no, a mí me contaron el caso de uno, bueno, pasa que no ha surgido, pero bueno, voy a decir los nombres, uno de los morancos, no sé cuál de ellos, César o Jorge, que ha hecho un curso de doblaje, porque los morancos son muy profesionales. Sí, sí, he escuchado que lo son, vamos. Son tremendamente profesionales, aunque parezcan que están siempre... Mamarracheando, ¿no? Exactamente. Se lo ocurran todo, se lo ocurran mucho. Y entonces uno de ellos dijo, pues por si me llaman para hacer una película, para doblar una película, voy a estudiar doblaje, y hizo un curso de doblaje por si le llamaban. No lo han llamado, pero él lo tiene hecho. Ahí está él. Entonces, claro, tú tienes que prepararte. Cuando salió en Cars, salió Fernando Alonso. Por Dios. Imposible, Fernando Alonso no. Bueno, dice dos frasecitas, ¿no? Tampoco... Sí. Claro, lo que pasa es que claro, lo venden, dicen, con la voz de Fernando Alonso. Sí. Bueno, pues mire usted, no. Para eso están los actores. Que claro, los actores de doblaje que se entrenan para ello completamente. Sí. También hasta creo que cantantes, ¿no? Han hecho, creo que Taylor Swift le da voz a alguien, algunos otros cantantes. Pero eso, por ejemplo, eso en Estados Unidos lo hacen mucho. En Estados Unidos utilizan, sobre todo las películas de Disney, utilizan voces de famosos. Para venderlo también, supongo que, claro. Los niños son muy fanáticos. Cuando coges a alguien que idolatran muchos niños, te aseguras tickets, te aseguras ventas de cine. Y entonces y aquí en España se hace menos, pero de vez en cuando se hace. Se hace yo qué sé. ¿Quién era el...? La famosa es la de Dani Martín. ¿La de cuál? La de Dani Martín en School of Rock es el caso más famoso, ¿no? No sé si recuerdas que hace de... Pues ¿cómo se llama el actor? Jack Black. Jack Black. Pues hace una película en la que pues él es que es tan rockero como que un amigo suyo, su compañero de piso es profesor y hace sustituciones. Le llaman a su casa y es él el que coge el teléfono y para cobrar el dinero él se mete de profesor. Y claro, se llama School of Rock porque él se olvida de las matemáticas y de todo y se pone a enseñarles rock. Y la voz de él la hace Dani Martín, el del Canto de Loco. Sí. Y hombre, a ver... Yo imagino que él le han preguntado por esto en entrevistas y dice como que le dieron muy poca información, que le dijeron tú tira para adelante y que él lo fue sacando como pudo, pero la verdad es que, hombre, la sincronía y todo y los tonos, a lo mejor él habla tranquilo y Dani está hablando excitado, ¿sabes? Ese tipo de cosas, es como, no... Tú estás viendo la película y parece que el audio va por otra parte. Claro. Sí, evidentemente, porque no, este señor es un gran cantante, pero no es un actor de doblaje. Claro, es como si me ponen a mí a hacer un puente, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo de...? Mira, te voy a contar el caso el más conocido. O sea, todo el mundo que se dedica al doblaje siempre habla de lo mismo. La película esta de... ¿cómo se llama? De Jack Nicholson, la que están en... ¿Resplandor? No. Bueno, es que tiene tantas. Sí, no, la que están en un hotel. ¿Cómo se llamaba? El Resplandor. Eso, el Resplandor. ¿El Resplandor me había dicho? Sí, te he dicho el Resplandor. El Resplandor. Bueno, cuando rompe la puerta con una hacha y todo esto. Bueno, pues el Resplandor es la película que está peor doblada del mundo. Ajá. Es un clásico de cómo no hay que doblar una película. Sí. ¿Qué pasó? Pues Kubrick, que era el director, se preocupaba mucho del tema de doblaje. Los directores generalmente se preocupan poco. Ajá. ¿Vale? Woody Allen sí se preocupa, pero Kubrick se preocupaba bastante. Entonces dijo, ¿quién era el mejor director de aquella época? Entonces era Carlos Saura. Pero Carlos Saura no es director de doblaje, es director de cine, pero no de doblaje. Una vez más esa confusión. Claro, como le dijeron que era el mejor, pues contrató a Carlos Saura. Carlos Saura creo que le dijo que sí. Y después cogió una serie de voces muy, muy mal escogidas. Entonces, una película de miedo... Claro, se tiene que transmitir tanto. Pero es que se convierte en una película de risa, te ríes con la película. De lo mal que está. Por ejemplo, hay una actriz que se supone que da miedo y entonces estaba muy de moda entonces Verónica Forqué. Y entonces, ¿qué hacía de la mujer de Jack Nicholson? Vale, vamos a ver, señora, usted no puede tener esa voz. Claro, no casa. No va con el personaje. Entonces, claro, esa voz tan de pito
que tenía, que a mí me encantaba Enrique Roqué, pero la voz la teníamos muy peculiar. No encaja con ese personaje. Era absoluto, Entonces, claro. hizo una selección de voces, cogió las voces muy buenas, ¿vale? Pero un desastre. Entonces, es un ejemplo, si alguien quiere ver cómo no hay que doblar una película, Que vea El Resplandor. que vea El Resplandor. Y luego School of Rock. Va a darle ahí la de esta. Pues ahí vas. Quiero ir un poco como cerrando tu historia. Entonces, siempre desde aquí, desde Sevilla, comienzas con el mundo de subtitulación, doblaje. Bueno, comienzas con la interpretación, luego pasas al doblaje, haces parte de subtitulación y luego supongo que ya coges una madurez profesional y ya pues puedes escoger tus proyectos más a dedo, empiezas a dejar pues quizás proyectos o productos que no te llamen tanto. Sí. ¿Y cómo te vas retirando? ¿Con qué te vas quedando ya cuando te acercas más al día de hoy? Ya, por ejemplo, cada vez me estoy volviendo a enfocar más hacia el tema de la interpretación. El tema del doblaje, poco. La subtitulación también últimamente hago poco, ¿vale? Y sobre todo el tema de la enseñanza. El problema del doblaje, por ejemplo, llevamos un año fatal, porque ha habido bueno, empezó mal desde la pandemia. Sí, comentábamos antes que la pandemia no hubo ha habido cine. ¿Cómo se llama? La huelga de guionistas, después la huelga de actores. Ha habido muy poca producción. Ha habido muy poca producción. También otro problema que está surgiendo es que ahora, como comentábamos al principio, cuando yo estudié, había 2 escuelas o 2 facultades de traducción. Ahora hay 18, no sé cuántas habrá. Entonces, ¿qué ocurre? Que está saliendo hay muchísimos más traductores. De acuerdo, se traduce mucho más, evidentemente, porque antes había 2 cadenas de televisión y ahora hay 500. Se traduce muchísimo más. Pero digamos que hay mucha mayor competencia en eso. ¿Qué ocurre? Que ha habido una reducción de tarifas. Claro, si es que... Entonces, llega un momento en que tú dices, bueno, sí. me encanta mi trabajo, me gusta mi trabajo. Pero no me sale rentable. Pero no me sale rentable. El tiempo que le pongo, el cariño que le pongo, claro. y lo que recibo a cambio. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues me voy hacia actividades que quizás, bueno, que me gusten menos, pero que, digamos que valore más mi tiempo. El trabajo es trabajo, al fin y al cabo. Tengo que seguir pagando facturas. Claro. Entonces, por eso quizá ha habido una bajada en ese sentido. ¿Qué quiero decir? Que sigue habiendo trabajo, O sea, sigue habiendo trabajo porque las grandes empresas, plataformas están por ahí. Y yo no sé hasta qué punto el tema, ya también lo comentábamos antes, el tema de cómo nos puede afectar el tema de la inteligencia artificial. Que es uno de los campos a los que ahora más se está aplicando la subtitulación en concreto. Se está utilizando bastante, sí. Porque antiguamente ahora lo que se hace mucho es, antiguamente el proceso de sustitución era muy fácil. Se hacía un templete, se ponían los códigos de tiempo, código de entrada, código de salida. Y tú ibas tiqui metiendo texto en inglés, el inglés se utilizaba siempre, y utilizaban un solo templete para 24 idiomas. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que tú tienes que ajustar al templete, a esos códigos de tiempo, no lo puedes cambiar. Y entonces, bueno, pues lo que se hacía, bueno, pues nos daban el templete, nosotros traducíamos y después a otra persona hacía una revisión. Ahora lo que hacen lo siguiente es, cogen el templete, hacen una traducción automática y te pasan a ti. Y después te pasan. Entonces, más que de traductor, estamos haciendo trabajo de postedición. Claro. Bueno, si supieras las auténticas burradas que he escuchado yo decirle a... No leer, digo, para vendérselo a los clientes. O sea, la última que fue para vender... esto no es de mi empresa, que yo he firmado NDAs y he firmado cosas, esto no es mío, pero bueno... decirle al cliente que this is not NTP, this is Artificial Intelligence Enhanced Translation. Y es como enhanced, sí. Claro, lo que tú quieras. No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que yo la verdad es que sí, hombre, creo que sí. Igual del mismo modo que hoy, por ejemplo, hoy han cerrado un kiosco de prensa que lleva 50 años abierto porque la gente ya no compra periódicos. La inteligencia artificial... Hombre, me imagino que sí. Al final siempre hace falta un humano. 100%. Pero después también todo este hype, pasión que hay por a mí me está recordando un poco al metaverso.
Totalmente. ¿Quién habla del metaverso hoy? Y a las webs antes a lo www. Es literalmente la fiebre de cada momento. Entonces, ya te digo, todo iba a ser metaverso. Yo hace meses que no oigo hablar de metaverso. Es literal, sí. Que es como si no hubiera existido nunca. Entonces, no sé si estamos un poco exagerando la inteligencia artificial. No lo sé. Sí, también, claro, como está el tema siempre distópico o de los Terminator, de tal, ¿no? Como que se le da mucho bombo de nos va a dominar la IA, ¿no? Nos va a ganar a todos. El otro día veía... no sé si fue en Twitter o en Instagram un meme muy curioso que ponía como alguien teniendo una conversación con ChatGPT y le decía, muchas gracias ChatGPT, eres muy amable y tal. Y dice, si alguna vez las IAs domináis la Tierra, espero que tengas en cuenta que siempre fui muy agradecido. Y ChatGPT le responde, es verdad que la gratitud es una cualidad que apreciamos mucho las máquinas. Si alguna vez dominamos el mundo, ten en cuenta que recordaremos claro, que hasta ChatGPT ya entra a la bola, ¿no? del este. Es muy curioso. Pues ahí vas, te voy a hacer ya las preguntitas que les hago a todo el mundo. Vale, perfecto. A ver qué te parecen y vamos a ir así cerrando el podcast. Okay. La primera que suelo hacer es, si tú volvieras a tener 18 años hoy en día y hoy fuese tu primer día en la Universidad de Traducción, digamos, ¿qué camino escogerías para intentar ser, pues, hacer tu carrera en la traducción, ¿no? Una carrera exitosa, digamos. Porque también, te quería comentar también que el otro día, hablando con Marta del tema de todos los traductores que hay ahora, que todo el mundo sale y quiero hacer audiovisual y videojuegos. Audiovisual y videojuegos. Audiovisual y videojuegos. Y ojo, macho, la gente de especialidad se tiene que estar forrando. El que hace técnica, el que hace médica, el que sale de la carrera con 22 o 23 años y dice yo quiero hacer médica, ese se forra, ¿no? Entonces, como si tú, con los conocimientos que tienes hoy en día, pero si volvieras a los 18 sin contacto, sin nadie de la gente que conoce y tuvieses que labrarte un porvenir de nuevo, ¿qué caminos cogerías? ¿Qué optativas? ¿Hacia dónde irías? Si me quiero divertir. Imagínate que tienes 18 años, que tú llegas y dices... Yo quiero tener una profesión en la que yo me divierta mucho. Y te dé para comer, y claro. me dé lo suficiente para comer. Y a veces, bueno, sin duda alguna, audiovisual. Volverías otra vez. Sí. Pero ¿te lanzarías a tope o también? Porque yo muchas veces aconsejo no restringirse. O sea, no metas todos los huevos en la misma cesta. Porque claro, nunca sabemos. Y si fuera también del campo de la traducción, quizás me hubiera tirado un poco más hacia la traducción médica. Sí, es que, claro, porque yo siempre es lo que digo, hay que también tener otra opción. Pues imagínate que tenemos otra pandemia y no hay cine. No hay cine. Imagínate, creo que una vez Kiko me estuvo contando que a él Netflix le vino que te cagas en pandemia porque de repente no había cine. Llegó Netflix y te dijo, ¿quieres hacer algo? Y dijo, sí, claro. De una, vamos para allá. Y siempre hay que tener ese abanico. Y yo veo gente que sale nueva que está diciendo que no o que descarta puestos de trabajo, posibilidades profesionales y demás por centrarse en... Eso es un error. Completamente. Es un error. Porque aparte que, claro, una de las grandes ventajas que tenemos al ser autónomos es que nosotros podemos decir, mira, no puedo hacer este proyecto. O mentimos para no quedar mal. Y no, perdona, es que estoy liado con otro. Claro. Tengo una entrega mañana. Tú no eres mi único cliente. Sí. O sea, nosotros no trabajamos en exclusividad. Y entonces tenemos esa libertad. Que tienes toda la razón. Es decir, volcar todo porque nunca se sabe lo que puede pasar. Claro. Si puedes conseguir algún otro tipo de, yo qué sé, cualquier otro trabajo, el que sea, que te garantice unos mínimos. Totalmente. Entonces, hazlo. No te lo juegues todo a una Claro, es que además, carta. Como comentamos, audiovisuales y videojuegos son de los sectores más castigados por las grandes corporativas en cuanto a las rates, a las tarifas. Sí. Yo veo... Porque yo comencé la carrera precisamente, mi carrera profesional, trabajando en audiovisual corporativo. Luego pasé a audiovisual de entretenimiento, que ya vi un bajo en las tarifas, pasando del audiovisual corporativo al audiovisual de entretenimiento, pero es que luego cuando he venido a trabajar en marketing y médica, yo he alucinado. Digo, que esto se le puede cobrar a un cliente. Esta rate se le puede cobrar a un cliente. Cuando yo he visto rates irrisorias en audiovisual, y aquí tengo todo esto para pagarle a un traductor. ¡Wow! No pensaba yo que, ¿sabes? O sea, las diferencias son, en algunos casos, del doble, del triple y demás. Es increíble. Entonces, pienso que para una persona que está empezando,
perder la oportunidad de cobrar por una traducción médica, técnica, del campo que sea, todo esto, aunque a ti lo que te apasione sea esta que te paga esto, tan poquito, que te paga vamos a decir, la mitad, pues llena tu tiempo a partes iguales. Esto te da de comer y esto disfrutas. Sí. No puede ser todo... No puede ser ni todo diversión, trabajo, ni todo trabajo. Justo, hay que encontrar ahí la balanza, ¿no? Y de verdad que veo mucha gente muy obsesionada también, sobre todo por el titulito, ¿no? Soy traductor de esta película, soy traductor audiovisual, he trabajado en este video, salgo en los créditos. Queda muy guay. Pero hay que comer. La segunda pregunta ya me la has respondido antes, que es pues si pudieras traducir solo un producto, o sea, si pudieras, si solo te dieran un producto para traducir durante el resto de tu vida, me has dicho que serían los documentales. Pues como ya me has respondido antes, dime alguno de tus documentales favoritos o de los que más te haya gustado prepararte. Pues sí, hay uno que lo pasé estupendamente. Hay uno que era una serie documental de... ¿Cómo se llamaba este antropólogo? El del mono desnudo. Bueno, es apasionante. Pregunta de trivial. Antropólogo del mundo desnudo. Y entonces era sobre el comportamiento ante la misma situación, pero en diferentes países. Ajá. Esa fue una serie que se llama no sé qué, el humano. Y después otra serie que es sobre el sexo también en diferentes países. O sea, interesantísimo. Qué curioso. Y después, ha sido los últimos que he hecho, ha sido un documental sobre ¿cómo se llama? El samurái que vino a Sevilla. El de Coria del Río. Coria del Río. Fíjate, qué curioso. Y fue un trabajo muy bonito porque, aparte que me encanta, a mí me gusta muchísimo la historia. Tuve uno de los personajes de las personas que estaba entrevistado, era un profesor de historia aquí de la Universidad de Sevilla. Entonces, yo veía cositas raras, entonces contacté con él. Y él colaboró muchísimo, me ayudó mucho en el tema de, bueno, sí, esto pasó porque mira esto. Porque él habla en inglés y tú él hablaba en español. Ajá. Entonces estaba subtitulada. Pero claro, el narrador o la narradora, no me acuerdo, hablaba en inglés y después había otras personas que hablaban en inglés. Sí. Entonces, claro, al hacer la versión española, lo que decía él se dejaba tal y ya está, y se quita. Porque generalmente cuando te mandan una película o lo que sea, una serie, te mandan lo que se llama la versión internacional. Sí. Entonces a partir de ahí ya podemos empezar a poner subtítulos si hace falta. Evidentemente en la versión inglesa el español venía subtitulado al inglés, claro, pero cuando se emitió en una televisión española simplemente quitamos los subtítulos y ya está. No hubo subtítulos para el andaluz. Pero ya te digo, pero es que la historia es muy, muy, muy interesante. Desmond Morris se llamaba el antropólogo. Claro, justo Desmond Morris. Te quería preguntar el documental este de Corea porque me gustaría verlo. ¿Eso sabes dónde está? ¿Dónde se estrenó? Búscalo en... ¿cómo se llama la película? Busca en Google Samurai, documental Samurai Corea del Río, ¿no? Vale. La verdad es que la historia es muy bonita. Claro, porque como hay tanto, vas ahí, hay tantas celebraciones ahí en Corea de cosas japonesas, creo que hay ginebras japonesas y cosas allí, es muy curioso. Sí, porque hay muchísima gente que se llama Japón. Claro, también se apellida en Japón. Claro, porque muchos samuráis, o sea, muchos de la expedición se quedaron en Corea. Entonces se casaron o tuvieron hijos con coreanas. Ellas se y quedaron. Claro, como tenían apellidos tan raros, se apillaron nipón todos. Al hacer el registro, Japón. Entonces por eso hay tanto Japón. Claro. En Corea. Qué curioso. Por los que vinieron con la famosa expedición del samurái. La verdad, la historia es fascinante. Sí. Tengo ganas de... Pues mira, me lo voy a hacer una nota mental. Y bueno, última pregunta, Aibars. Claro, en tu caso, siempre yo digo tu palabra favorita en otro idioma que no sea en español, pero como tú eres bilingüe, quizás, aunque me des una en inglés, ¿serías capaz de darme otra en otro idioma? ¿Que no sea en inglés ni en español? ¿Mi palabra favorita? Sí. Si es en inglés, dime una en inglés, pero como eres bilingüe, y yo siempre digo que no sea el español porque hablo con una persona nativa española, en tu caso tienes una doble natividad, por así decirlo, ¿me dirías una en inglés y otra en otro idioma?
Así, que te guste por la sonoridad, por lo que significa, por... no sé. Me gusta mucho la palabra, ¿cómo era? To be in cahoots. En inglés. Me suena sí. ¿Pero qué significa? Porque no caigo yo. To be in cahoots. Como estar... como ser cómplice de... Como estar en el meollo. Sí, en cahoots. Vale. Es que me gusta mucho el sonido. Cahoots. ¿Sería K-A-H-O-T-S o algo así? Sí. Cahoots. Ajá. Qué curioso. No lo había escuchado nunca. ¿Sabrías otro en otro idioma que no sea el inglés? No sé, si no pasa nada, pero lo digo porque como tú tienes esa doble nacionalidad, por así decirlo. Gesundheit. Salud, ¿no? En alemán. En alemán. Muy bien. Pues ahí vas. Exactamente. Me lo he pasado genial contigo. Ha sido un ratito muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Y espero verte el año que viene o en otra ocasión o cuando sea. Cuando tú quieras. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Aibas. A vosotros.